Bien, bien chicos, viendo acá todas las interrogantes que hemos visto, que me están preguntando en el bloque anterior, me estamos corroborando ahí las dudas que ustedes puedan tener, siempre la ponemos en conocimiento para poder contestarlas, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora vamos a compartir lo que estábamos presentando. Sí, ahí justo nos quedamos, ¿no? Vale, listo. Muy bien. Entonces, dentro de lo que estábamos viendo, vamos a ver dos cositas, ¿no? De lo capacitados que estamos los espartanos para la lucha, para la guerra, para el enfrentamiento, o sea, para el arte militar va a ser muy importante, ¿no? Y van a ser ellos los que prácticamente van a formalizar el tema militar, o sea, el ejército, ¿no? Y su ejército va a ser totalmente imparable, ¿no? Imparable, imparable, ¿no? A pesar de que no cuentan con tantas cosas, ¿no? Con el sentido de, de armas que se van a especializar, ¿no? El enfrentamiento del arte militar en ese entonces era cuerpo a cuerpo, frente a frente, ¿no? Y era pues un gran ejército, del cual se hablaba muchísimo acerca de los espartanos. Dentro de esos espartanos vamos a conocer a los soldados, ¿no? Que son los soldados en este caso, ¿no? Conocidos también como los hoplitas en este caso, ¿no? Y los espartanos prácticamente tenían pues toda una infantería de guerra, por así decirlo. Dentro de su armadura, ¿no? Dentro de su armadura, como un caballero medieval, su armadura, por así decirlo, tenía el yelmo, que era el casco de metal, en este caso, la lanza, el escudo, ¿no? La coraza de metal en el pecho, ¿no? La espada corta y gruesa, ¿no? Y la canillera en este caso, ¿no? Ustedes también, es dentro de su vestimenta que tenía el guerrero espartano, ¿no? Y algo curioso, ¿no? La mamá del espartano cuando iba a guerra, las mamás le decían a sus hijos, ¿no? Las mamás portaban el escudo en mano, ¿no? Y ellas previamente ya se habían trenzado, las mamás, o si no en este caso las esposas, se habían trenzado el cabello y se cortaban un pedazo del cabello y le daban al soldado espartano, ¿no? Y al mismo tiempo les entregaban el escudo, ¿no? El escudo, y le decía a la mamá espartano, vuelve con él o sobre él. Y la esposa también le decía lo mismo, vuelve con él o sobre él. ¿Ustedes qué entienden más o menos de esa frase? ¿O qué entenderían de esa frase ustedes? Vuelve con él, quiere decir, no, vuelve con tu escudo, ¿no? O sea, retorna en la guerra con tu escudo. Y cuando le decía o sobre él, ¿a qué se refería? Por ahí, nada de Irde, ¿alguna idea? Adriana, Santiago Alvarado, Rayas Pajo, ¿alguna idea? Roycito, ¿alguna idea? Vuelve Profesor, con él o sobre él. profesor, creo que cuando dice sobre él sería que no importara si trajera el cabello, sino que él venga, que esté ahí. Algo similar, Roy, ¿eh? Me pareció muy bien, Roy, muy bien tu aporte. Hurtado Guillén, algo. Hurtado Guillén, Fabricio Espinosa, ¿no está? Luciano Fernández. A ver, los que tienen la cámara apagada, y yo les llamo y les pregunto, y si están dudando, pues, no sé, hago una reacción. Hay muchas reacciones que ustedes pueden utilizar acá en el Zoom. Y si estoy dudando, puedo poner una carita, no, bueno, estoy pensando. O por último, activo mi micro y digo, profesor, no sé, no les sabía responder. Acá no te van a juzgar por tus errores, en este caso.
Acá estamos para aprender. Hurtado bien. Hurtado bien. Se salió Hurtado bien. Alexia Raverlo. Luis Ángel. Luis Ángel. Fabricio Espinosa. Tiene problemas con el micro, creo. Bueno, bueno, ahí yo acá voy a tomar nota nada más. Y después yo no quiero incomodidades, ¿no? Ya ustedes son los solitos se están poniendo las cosas así. Vamos a volver acá. Cuando la esposa o la mamá en este caso se refería así, vuelve con él o sobre él, decía, vuelve con el escudo después de la guerra, ¿no? O sea, gana la guerra y vuelve con el escudo. O sobre él, porque la mamá sabía que si, o la esposa sabía, si le decía eso, para que él tenga la seguridad de que quieras o no tenga que volver vivo o muerto, por así decirlo, tenía que volver, ¿no? Y le decía, vuelve sobre él, era porque el soldado espartano caído en guerra volvía sobre su escudo, ¿no? Y le decía, vuelve con él o sobre él, o sea, los muertos los tenían sobre el escudo, ¿no? Y era la expresión que le decía a su madre, en este caso, o su esposa. El territorio de Esparta, queridos estudiantes, ¿no? Posicionado por los dorios en el año 900 a.C., dominaron a los laconios e iliotas que estaban alojados en esta parte de la península del Peloponeso, ¿no? Y los dorios cambian la situación, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan con su cultura y establecen una religión, ¿no? En este caso. Los espartanos, ¿no? Conformaron una comunidad militar, la cual tenía hasta prohibido dedicarse al ejercicio del comercio y de la agricultura, en este caso, ¿no? Se dedicaban a estas actividades, ¿no? Así hasta surgir la profesión netamente del arte militar, ¿no? Necesariamente era la columna vertebral del progreso espartano en este caso, ¿no? Muy diferente de Esparta, y su organización social estaba marcado no por los homoi, ¿no? O los espartiatas, formaban una casta militar, ¿no? De la cual dominaba, ¿no? La cual tenía los únicos derechos, en este caso, dentro de la población, ¿no? Y ellos tenían una característica muy importante, ¿no? Si bien es cierto, los fines y los bienes de esta nueva casta social, ¿no? A raíz de la invasión, todos aquellos, pues, descendientes directos de los invasores, son los dorios, o sea, los conquistadores, que son los dorios, van a tener ese privilegio de tener el derecho como ciudadano, ¿no? En el caso de los periecos o los laconios, ¿no? Van a tener el grado de ser libres, y eso va a ser muy importante, pero también se van a dedicar al comercio. Eso quiere decir que aquellos que son descendientes de los conquistadores, los dorios, ¿no? Son aquellos que van a instaurar esa política militar, por así decirlo, ¿no? Es por eso que dentro de los respetos va a estar liderado por dos, ¿no? Aquellos que están eh, dedicados al arte militar y aquellos que no, pues en este caso, pero van a pertenecer dentro de la élite y van a estar conformados por las familias más adineradas, que es en este caso el grupo en el cual van informando, y a eso se le conoce como diarquía, ¿no? Está el rey, pero también hay un grupo de ancianos en los cuales el rey tiene que consultar, en este caso, ¿no? Ahora, estos vivían fuera de la ciudad y podían enriquecerse mutuamente, que eran los periecos o los laconios, ¿no? Después también van a estar los ilotas, ¿no? Y los ilotas van a estar conformados netamente por los antiguos habitantes, ¿no? ¿No? Pues prácticamente son aquellos que van a tener
oficios bajos, por así decirlo, como servidumbre, van a servir al Estado, entre otros, ¿no? Y a ellos van a sumarse la acción de que no van a tener derechos. Y ahí el interrogante. Huguito Mendoza, tu cámara, hijito, no van a tener derechos. Por lo tanto, dentro del marco de la guerra clásica, hemos visto dos ciudades polis importantes, Atenas y Esparta. Dos puntos en los cuales vamos a entender, ¿no? Porque vamos a ver cómo ambas se desarrollan en este capítulo de la historia de la edad clásica de Grecia, ¿no? Edad clásica de Grecia, y cómo surgen estas polis. Y cada una va a llegar a su máximo esplendor, ¿no? Por un lado, vamos a tener a Pericles en Esparta, el cual lleva su máximo esplendor a Atenas. ¿Y qué cosa hace Pericles, no? Pericles hace lo siguiente, ¿no? Empieza a poner impuestos a las ciudades que están en torno ligadas a Atenas y empieza a trasladar la capital a lo que se conoce hoy en día como la Acrópolis, ¿no? La nueva Atenas, y empieza a construir en las alturas, y es ahí donde empieza a tener dominio Atenas. Esparta continúa con su desarrollo militar y empieza a dominar. Y son las dos polis que se van a posicionar en esta parte de la edad clásica. Por eso es que se conocen las cuales surgen estas polis. Ahora, durante la extensión del comercio y de las ciudades griegas en el Mediterráneo, va a condicionarse, ¿no? Porque vemos que al otro lado, por eso les digo, les dije siempre que mientras que una cultura se está desarrollando, ¿no? Nosotros estamos viendo por separado, ¿no? Cada clase, cada fecha, ¿no? Y usted me dirá, profesor, o sea, que terminaron los persas y surgió otra, no. Mientras que los persas están surgiendo, ¿no? Yo les dije bien claro, Darío va a empezar a expandir su territorio, después lo va a hacer Jerjes, su hijo. Mientras que los persas están desarrollándose, de repente hay otra civilización que está viviendo su decadencia, que es Mesopotamia. Por otro lado, los egipcios también están experimentando algo similar. En el lejano oriente, China está viviendo su época de dinastías. En la parte de la península del Peloponeso se está forjando dos ciudades muy importantes, que son las ciudades-estado, tanto de Esparta como de Atenas. Y estas van a experimentar un proceso muy importante a raíz de las invasiones que se van a denominar pues como las guerras médicas. El imperio persa, al momento que quiere ejercer su dominio, ¿no? Va a condicionar al poblador griego, y ahí la interrogante, porque se va a dar origen a una nueva guerra. Y este episodio se conoce como las guerras médicas, ¿no? Vamos entendiendo ahí. Y le vamos a pedir a uno de sus compañeros, en este caso a Luciano Fernández. Luciano, vamos a leerme la parte donde dice el origen de las guerras médicas. Luciano, Luciano, creo que Lucianito se dice. Fabricio Espinosa, escucho bajito, Fabricio Espinosa, a ver. La división política de las ciudades griegas como las sociedades de Estado frente al centralizado imperio persa. Listo, no te preocupes, Fabricio. Está bien, correcto, hijo, campeón. Sí te escucho bajito, pero parece que tienes problemas con tu audio. No te preocupes, campeón. No te preocupes, te estoy tomando en cuenta acá tu participación. ¿Está bien? Roy, Roy, apóyame con la definición de los conceptos, los tres puntos claves ahí, para poder explicarlos. Vamos, Roy. La división política de las ciudades griegas como ciudades-estados frente al centralizado imperio persa. El perjuicio al comercio entre las ciudades griegas y sus colonias dominadas por los persas.
la sublevación de Jonia contra el dominio persa. A ver. Gracias, Roy. Muy bien, muy importante tu participación, Roy. En resumen, en síntesis, vamos a tener estos 3 puntos. Primero, la división política de las ciudades griegas. La separación de 2 ciudades-estados, en la cual no tener un control una sobre la otra, ¿no? O permitir, pues, el dominio de las polis dentro del marco, va a ser un punto débil para los griegos. Quiere decir que si yo condiciono una ciudad, prácticamente tengo garantizado el 50% de la decadencia de la ciudad griega, o del imperio, o de la civilización griega, ¿no? Pero así como Atenas estaba ligada al conocimiento, estaba por otro lado Esparta, que estaba ligada al arte militar. Y los persas tenían claro ello. Tenían claro. Entonces, ¿por dónde podemos condicionar a estas 2 ciudades? Y el comercio va a ser el punto o el meollo en el cual, por así decirlo, el origen o la causa, ¿no? De poder controlar a ambas ciudades y condicionarlas a una decadencia. Si bien es cierto, ¿no? En esta primera parte los persas están condicionados, no logran dominar a los griegos, ojo, no logran dominar a los griegos. Es más, los atenienses son los que se posicionan. Y en esta guerra los atenienses optaron pues por convocar, al no tener ejército, convocó a toda la población para enfrentarse, ¿no? En este caso, ahora, la sublevación de Jonia, ¿no? Contra el dominio persa sin embargo, va a causar un capítulo importantísimo porque va a condicionar a los persas a un enfrentamiento. Vamos a hablar de estas 2 guerras importantes. La primera, las guerras médicas, ¿no? Y después vamos a ver la guerra del Peloponeso. Ambas condicionan la historia de los griegos. Ambas. Ambas condicionan la historia de los griegos. Por lo tanto, las guerras médicas, dentro del marco, ¿no? de la evolución histórica, netamente de la época clásica, de la cual nosotros estamos viendo, eso quiere decir de que estamos a un paso de poder cerrar la historia de Grecia, porque después sigue un periodo conocido como la Edad Helenística, ¿no? Y estamos justo aquí en el punto clave donde se inicia la decadencia de Grecia, ¿no? Para muchos, no catalogado así, sino ya después la otra guerra, que es la guerra del Peloponeso, en la cual pues se van a enfrentar estas 2 ciudades-estados, ¿no? Puede ser la que va a condicionar, ¿no? Pero vamos a entender acá un poquito algo bien cierto, ¿no? Las colonias griegas, dentro del marco de la guerra médica, de las costas de Asia Menor, eso quiere decir la Jonia, ¿no? Conquistado por los persas, ¿no? Dice la Jonia conquistada por las persas, van a tener que pagarle tributo, y eso va a ser muy cierto. ¿Se acuerdan ustedes que dentro de una de las cosas que hace Darío es decir, claro, yo te doy la autoridad, tú puedes liderar, gobernar, todo lo que tú quieras, pero tú me pagas un tributo, y Darío fue una estrategia que utilizó, ¿no? Ustedes me pagan un tributo, y eso nosotros lo hemos visto en clase, ustedes se van a acordar. Entonces debían pagar un tributo, ¿no? Y otro que deberían proveerles de fuerzas militares. Eso quiere decir de que gente para que continúen haciendo la guerra, ¿no? ¿Y por qué? Recuerden ustedes que los espartanos también, pues, recuerden ustedes que los persas tienen que formar un ejército, pues, ¿no? Tienen que formar un ejército para mantener su gobierno, ¿no? Es por eso que más adelante se le conoce a los persas como los creadores del ejército, los invencibles, ¿no? Moría uno y era reemplazado por otro. Al mantener su gobierno en forma de tiranos locales, va a originar que finalmente los griegos empezaran a rebelarse, ¿no? A sublevarse, ¿no? A levantarse. Lo van a lograr, en cierto modo logran, y vamos a darnos cuenta. ¿Sí? Vamos a minimizar acá. Lo van a lograr. ¿Listo? Y así es pues el proceso de cómo se va presentando. Los griegos se enfrentan a los persas, a quienes los griegos lo llamaban los medos, ¿no? Y esto va a estar condicionado a un conflicto propio de la guerra médica, en el cual va a durar varias décadas. Y cuando hablamos de décadas, hablamos de por encima de 10 años, o sea, 10, 20 años. Y al final los cuales van a conseguir victoria, ¿no?
Recuerden ustedes que este enfrentamiento, vamos a verlo por qué lo conocían como los medos, ¿no? Los persas vienen en este espacio, vamos a verlo acá. Los persas vienen en este espacio, nos vienen los azul, las conquistas persas, marcadas ahí con las rayas azules y los puntos azules. ¿Cómo se vienen desplazando? ¿No? Y van a llegar hasta la ciudad de Atenas, en este caso, ¿no? El territorio jonio, no el territorio que ustedes ven acá, este va a ser el primer territorio condicionado al imperio persa, ¿no? ¿No? Y los estados neutrales, ¿no? De los persas, mírenlo acá, los estados que no se van a competir, ¿no? Y se van a dar las batallas, ¿no? Tanto la batalla de Mileto, ¿no? Batalla de Mileto, la batalla de Maratón, en este caso las Termópilas, ¿no? En el pasaje de las Termópilas con los espartanos, entre los persas y espartanos también, ¿no? Salamania, Platea, Micala. La ruta del ejército de Jerjes, que es primero la compañía de Darío, ¿no? Darío, y la descendencia del mismo, ¿no? La flota de Jerjes, ya de Amarío, y Jerjes a través de la base naval, en este caso de la vía marítima, ¿no? Con sus barcos, Jerjes, y por acá también vamos a tener otra ruta terrestre de Jerjes, ¿no? Y eso prácticamente va a ser un condicionante, ¿no? La parte verde son los aliados griegos, ¿no? Ahora, esta es la península del Peloponeso, ¿no? ¿No? ¿Y cuál es el territorio de las Termópilas? Este espacio de acá, ¿no? Este territorio acá, en la cual no pueden pasar, ¿no? Al mar Egeo. Entonces, todo este escenario va a ser un enfrentamiento entre los griegos y los persas, ¿no? Consecuencia de la guerra médicas, tanto para los persas, detuvieron su expansión territorial, punto clave, afectaron, en este caso, mínimo, a su poderío, ¿no? Como potencia asiática, en este caso. Para los griegos, salvaguardaron la identidad de las ciudades griegas y sus colonias y su influencia en la futura civilización occidental. A pesar de haberse unido para el combate con las distintas ciudades-estados, los griegos continuaron siendo independientes. Eh, Eliminaron el predominio militar de Esparta. En ese caso, Atenas va a surgir y Esparta quedó condicionado. ¿Por qué? Los ancianos de Esparta, ¿no? Los ancianos de Esparta decidieron no participar en la guerra. El rey Leónidas, en este caso de los espartanos, porque sí es cierto, convocó a un grupo de soldados para pelear en las Termópilas. Y es ahí donde el rey Leónidas queda condicionado al poderío de los persas. Y eso va a originar algo importante, muy a pesar de que los atenienses se consideran los ganadores de la guerra, ¿no? Y prácticamente al eliminar ese condicionante, al caer Leónidas y los 300 espartanos, como cuenta la historia, ¿no? Prácticamente se va a florecer, va a dar el paso del florecimiento, ¿no? De la polis Atenas, y Atenas se va a posicionar. A pesar de ello, la riqueza que va a desarrollar de manera cultural Atenas va a ser muy importante. Y a ese se le va a conocer como el siglo de oro de Atenas, ¿no? El origen de la civilización griega, tanto cretense, minoica, que hemos estado viendo nosotros, este es un escamita que ustedes lo pueden hacer captura de pantalla. Si lo tienen como captura de pantalla, chévere. Lo pueden encontrar también en Google si googlean. Y acá nos vamos a poder entender, ¿no? En la época clásica en la cual nosotros estamos hablando acerca de las guerras médicas entre los griegos y los persas, va a ser muy importante, ¿no? Una lucha que va, un condicionante que van a ganar en sus inicios, ganan los griegos, los atenienses. Aquí cae Esparta como una ciudad-estado militar, pero después de ello se va a dar una confrontación entre estas hermanas ciudades, tanto Atenas, Esparta, ¿no? Como otras ciudades también que son parte de los griegos. A ese enfrentamiento de estas ciudades o estados o polis hermanas se va a llamar la Guerra del Peloponeso, ¿no? Y en plena lucha entre estas ciudades-estados, ¿no? Va a llegar, sí, una invasión de los macedonios, que termina liquidando a la civilización griega, ¿no? Para dar paso a una edad helenística. Alejandro Magno va a ser el encargado de consolidar ese hecho. Pero antes de poder hablar, vamos a hablar de la lucha entre las hermanas, ¿no? La lucha entre Atenas y Esparta.
Entre los años 432 y 404 a.C., estamos hablando ya no de la guerra médica, sino la guerra del Peloponeso y la lucha de estas dos hermanas, se va a dar una guerra que enfrentó a las polis más importantes. Primero Esparta con Atenas, la cual la vencedora fue Esparta, ¿no? Y la cual va a terminar con el liderazgo ateniense. La consecuencia directa de esta guerra fue la decadencia de Grecia, ¿no? Este enfrentamiento va a retornar, y a esa caída se va a sumar la invasión de los macedonios. Aquí vamos a ver la lucha entre las ciudades, ¿no? Macedonia, prácticamente la parte norte, y acá se van a dar los enfrentamientos, ¿no? Atenas con Esparta, Esparta con Atenas, y las otras ciudades que van a estar acá. Entonces, este enfrentamiento, esta crisis que se va a dar entre las ambas polis, son la que va a ser aprovechado por los macedonios, ¿no? Y Alejandro Magno, y va a condicionar un nuevo periodo de la historia entre los griegos, ¿no? El hijo del rey macedonio conquista el imperio persa y llega a la India, llega a los griegos, ¿no? Condiciona e instaura y da paso al surgimiento de una civilización helenística. Las polis van a perder su independencia y van a surgir los nuevos reinos gobernados, poderosos, los reyes absolutos, por así decirlo, con derecho. Y la cultura va a estar condicionada al paso de algo muy importante, ¿no? La religión, la costumbre, la adoración, el culto a los dioses, la vida después de la muerte va a cambiar. Surge el gimnasio, los concursos olímpicos, los banquetes, la educación para los niños, ¿no? La diferencia entre hombres y mujeres, la arquitectura, la literatura, la historia, la filosofía. Prácticamente todo cambia cuando los macedonios instauran en este paso, ¿no? Pero estos más detalles de la nueva civilización helenística y el último periodo de los helenos, ¿no? Entre el año 1371 y el año 146 a.C., después de todos los enfrentamientos entre los espartanos, entre los persas, espartanos y atenienses, y las dos guerras, va a darse esta nueva edad de la cual nosotros vamos a hablar la próxima clase, y cerramos con las manifestaciones culturales de los griegos. 9:30, tenemos 1 minuto y 7 minutos para cerrar en este caso. Voy a enlazar un video para que ustedes lo puedan ver y reforzar la idea de lo que nosotros hemos visto, ¿no? Vamos a cerrar acá para que ustedes puedan apreciar esto. Vamos a cerrar, pero no van a la hora. Le voy a quitarse. No, podemos hacer algo bien práctico. Yo descargo el video dura 14 minutos, y habla un poquito, si bien es cierto, es un video un poco largo, ustedes lo pueden ver todos los 14 minutos. Lo voy a lanzar como un like en la plataforma, para que ustedes visualicen, ¿sí? Como un link en la plataforma, y ustedes puedan ver el video. El video empieza con las historias de Homero, ¿no? En las historias de Homero, habla de las dos ciudades-estados, tanto como Atenas y como Esparta, y cierra ahí, ¿no? Que es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Les parece? Porque son 8:30 y no les quiero quitar sus 10 minutos de su receso. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Listo? Ya hice captura de pantalla a los estudiantes que han ingresado el día de hoy a la sala. Bien, campeones. No habiendo dudas, no habiendo interrogantes, vamos a dejar una actividad como extensión en la plataforma para que ustedes desarrollen, ¿no? Teniendo en cuenta también que está pendiente, que tendrán su notita acerca de la tarea que se ha vencido el día de hoy. Vamos a corroborar ahí. Y espero que tengan un bonito fin de semana. Necesitar Bendezú, ¿dónde estás? No te veo. Ahí, listo, muy bien. Espero que tengan un bonito fin de semana, o lo que resta del día de esta semana, y a continuar estudiando. ¿Sí, campeones? ¿Sí? No habiendo dudas, no habiendo interrogantes, gracias por su